El disparo no fue para ella. Nadie apuntó a la quinceañera. Nadie en ese hato esa noche quería hacerle daño a esa muchacha que cumplía 15 años con el vestido blanco y las trenzas recogidas, y esa sonrisa que los que la conocieron describían siempre igual, como una flor azucena que no sabe todavía lo que es el invierno. Pero el caos no pregunta a quién le toca. El arpa seguía sonando cuando el balazo la alcanzó. Eso es lo que más pesa en la memoria de los que sobrevivieron esa noche, que el arpa no paró de inmediato, que hubo un segundo, solo un segundo, en que la música y el cuerpo, cayendo al mismo tiempo, no tenían ningún sentido juntos, y luego el silencio del jato, y luego el llanto. Almas sombrías, buenas noches. Walker, buenas noches. Soy un espectro más, que trae a la luz esta noche, una tragedia que los llanos han intentado ocultar bajo capas de polvo y tiempo, de esas historias que los viejos cuentan a media voz, porque subirle el volumen duele todavía, aunque hayan pasado décadas. Esta no es una historia de monstruos, ni de entidades sin nombre, es peor. Es una historia de lo que los hombres le hacen a la alegría cuando la envidia y la soberbia entran por la misma puerta, y de lo que queda después, cuando el llano decide que algunas cosas no merecen ser olvidadas. El 16 de enero en el llano tiene su propio aire, no el aire quieto y pesado del verano llanero, sino ese otro, el de la brisa mañanera que llega con enero y que los viejos leen como se lee un libro, buscando en la dirección y en la temperatura lo que el día va a traer. Esa mañana la pava montañera cantó temprano, antes de que el sol terminara de salir, desde algún árbol cerca del caño que bordeaba el hato de Ramón Herrera. Los viejos del llano conocen ese canto. No es mal agüero siempre, pero hay mañanas en que la pava canta de una manera que los que saben escuchar reconocen de inmediato, con una insistencia que no es de pájaro que saluda el día, sino de algo que avisa. Esa mañana fue así. Nadie lo dijo en voz alta porque la fiesta estaba preparada y había trabajo que hacer y no convenía ensombrecer el día con presagios. La hija de Ramón Herrera cumplía 15 años. Marisol. Catira de ojos claros, con esa belleza del llano que no necesita adornos, que viene de la tierra y del sol y del trabajo, y que se nota desde lejos con la naturalidad de las cosas que no saben que son hermosas. Había crecido en ese hato, conocía cada palma y cada caño y cada trocha del terreno mejor que cualquier peón que hubiera pasado por ahí. Era la alegría del lugar, esa persona alrededor de la cual los demás se organizan sin darse cuenta. La fiesta empezó con la tarde. El arpa llegó primero, cargada en el lomo de una mula desde el pueblo más cercano, junto al cuatro y las maracas y el cantor que Ramón Herrera había contratado con meses de anticipación. Las mujeres habían cocinado desde el día anterior. Las velas iluminaban el corredor del hato con esa luz que hace que todo parezca más cálido y más cercano, que acorta las distancias entre las personas y suaviza los bordes de las cosas. El joropo empezó cuando cayó el sol. Los peones bailaban con sus mujeres. Los niños corrían entre los adultos hasta que el sueño los tumbaba en algún rincón. Ramón Herrera miraba a su hija bailar con una satisfacción que no necesitaba palabras. Esa satisfacción de padre que ve a su hija feliz y sabe que ese momento es de los que uno guarda para siempre. Los forasteros llegaron cuando la noche ya estaba entrada. Dos hombres de negro, a caballo, con los revólveres al cinto y las espuelas resonando en la tierra dura del patio con un sonido que no era de hombres que llegan a festejar, sino de hombres que llegan a reclamar. Nadie los conocía, nadie los había invitado. Se bajaron de los caballos con esa parsimonia específica de quien quiere que lo vean llegar, que quiere que su entrada cambie el aire del lugar, y entraron al corredor donde estaba la fiesta sin pedir permiso a nadie. El arpa no paró de inmediato, pero algo cambió. Esa tensión que los cuerpos registran antes que las palabras. Esa manera en que el espacio se reorganiza alrededor de una presencia que no encaja, que hace que sin decir nadie nada, las personas se corran un poco hacia los lados y los que están cerca de la entrada se pongan menos de espaldas a ella. Los forasteros miraron a Marisol, no con el respeto con que un hombre mira a la hija del anfitrión en su propia fiesta, con otra cosa, con esa mirada que trata a las personas como objetos que se pueden tomar si uno tiene suficiente disposición para hacerlo. El mayor de los dos dijo algo en voz alta que el cantor escuchó y que hizo que el arpa perdiera el hilo por primera vez en la noche. Hablaba de Marisol como si ella no estuviera ahí, como si fuera algo que se negocia. Ramón Herrera dio un paso hacia adelante, pero antes de que llegara, otro hombre se interpuso, Pedro Escalona, un llanero de mediana edad
que había trabajado en ese hato durante años, callado, de pocas palabras, de esos hombres que uno no nota demasiado hasta el momento en que se necesita notarlos. Se puso entre los forasteros y la muchacha con esa calma, que no es indiferencia sino todo lo contrario, la calma de quien ya decidió y no necesita anunciarlo. El contrapunteo empezó con palabras. El forastero mayor lanzó el primer verso con soberbia, con esa arrogancia de quien está acostumbrado a que la gente se haga a un lado. Pedro Escalona respondió con otro, firme, sin elevar la voz, defendiendo el honor de la muchacha y el delato con la precisión de quien conoce el oficio, verso a verso. La fiesta se detuvo. El arpa cayó. Los niños, que todavía estaban despiertos, fueron empujados hacia adentro por las madres sin que nadie tuviera que explicar por qué. El corredor del hato quedó en ese silencio específico de cuando todos están presentes y nadie respira demasiado fuerte. El forastero menor puso la mano en el revólver. Pedro Escalona lo vio. Ramón Herrera lo vio. Todos lo vieron. Y en el segundo en que esa mano se movió, el contrapunteo dejó de ser de palabras. El disparo del forastero mayor salió primero. Pedro Escalona ya se había movido y la bala no lo encontró donde estaba. El segundo disparo fue de Ramón Herrera desde el lado derecho del corredor. El forastero mayor cayó hacia atrás con un balazo en la frente y el revólver todavía en la mano. El forastero menor disparó sin apuntar. Eso es lo que hacen los cobardes cuando el miedo llega de golpe. Disparan hacia donde están las personas sin ver a quién le apuntan, con esa desesperación ciega que no es valentía, sino su contrario exacto. La bala encontró a Marisol. Ella estaba contra la pared del fondo, donde su madre la había empujado al primer signo de problemas. Estaba quieta, con las manos de su madre sobre sus hombros, con el vestido blanco de los 15 años todavía sin una mancha. El arpa seguía sonando. Ese es el detalle que los que sobrevivieron esa noche no pudieron explicarse nunca, que el músico siguió tocando por reflejo durante ese segundo imposible en que el cuerpo de Marisol empezó a caer, y el vestido blanco se manchó, y su madre lanzó el grito que llenó el hato entero y se fue expandiendo por la sabana oscura, hasta que no quedó ningún rincón donde no llegara. El forastero menor huyó a caballo hacia el llano. No lo alcanzaron esa noche. El llano de noche es oscuro e infinito, y un hombre con miedo en el cuerpo y caballo bajo las piernas puede desaparecer en él antes de que nadie pueda seguirlo. Marisol murió antes de que amaneciera. La enterraron en el hato, cerca del caño donde ella había crecido jugando, bajo una palma moriche que su padre plantó ese mismo día con las manos todavía temblando. Ramón Herrera no volvió a celebrar nada en ese hato. El corredor donde había sido la fiesta quedó vacío durante meses, las velas sin encender, el arpa sin tocar. El llano guardó su propio luto. Y luego, con el tiempo, empezaron los relatos. El primero fue de un peón que trabajaba en el hato vecino, un hombre sin motivo para inventar historias, que una madrugada de enero vio una figura blanca en la sabana, no corriendo, no amenazante, quieta, en la distancia, con esa blancura que la oscuridad de la sabana hacía más visible no menos. Se quedó mirándola hasta que la figura se disolvió en la bruma de la madrugada sin haber hecho ningún movimiento brusco. Lo contó al día siguiente sin adornos, con la misma voz con que contaría haber visto un animal extraño. El segundo relato fue de dos forasteros, no los mismos de aquella noche, sino otros, que intentaron cruzar por el hato de Santa Elena una noche de enero años después. Contaron que sus caballos se negaron a avanzar en un punto específico del camino, que los animales se pusieron tiesos y no respondieron a ninguna señal, y que en el borde del campo, donde la sabana abierta empieza, vieron algo blanco y quieto que los miraba. Se fueron por otro camino. Después vinieron más, siempre en enero, siempre cerca de la fecha, siempre forasteros que no conocían la historia del hato y que después de lo que veían buscaban a alguien que se las contara. La figura nunca hacía daño. No perseguía, no amenazaba, no se acercaba. Solo estaba ahí, en la oscuridad de la sabana, blanca y quieta, mirando, como alguien que vigila, como alguien que aprendió de la peor manera posible lo que pasa cuando uno no vigila y decidió que eso no iba a repetirse. Los viejos del Sarare dicen que es Marisol, que las almas que mueren en medio de la alegría, que son arrancadas de una fiesta y de un vestido blanco y de 15 años sin haber terminado de vivir, no siempre encuentran el camino para irse del todo, que algunas se quedan en el lugar donde estaban más vivas, en el lugar donde la vida les fue arrebatada, y que con el tiempo esa presencia deja de ser tristeza y se convierte en otra cosa, en custodia, en la promesa de que lo que pasó esa noche no va a pasar de nuevo. El hato de Santa Elena sigue ahí, en el Sarare, en la frontera donde el llano colombiano y el venezolano se confunden,
y donde el horizonte es tan largo que uno pierde la noción de hacia dónde va. La palma moriche que Ramón Herrera plantó sobre la tumba de su hija creció alta y recta como crecen las palmas cuando la tierra que las sostiene tiene algo adentro que las alimenta. Y cada 16 de enero, cuando la brisa mañanera llega y la pava montañera canta desde algún árbol cerca del caño, los que conocen la historia dicen que conviene no ser forastero en ese hato esa noche, que conviene llegar con respeto o no llegar, que la muchacha del vestido blanco todavía está ahí, en la oscuridad de la sabana, vigilando, y que tiene muy buena memoria. Almas sombrías, quiero que me digan esta noche, ¿creen que las almas que mueren injustamente se quedan en el lugar de su tragedia para que lo que les pasó no le pase a nadie más? ¿Han sentido que ciertos lugares, por más hermosos que sean, guardan una cicatriz que el tiempo no cierra? ¿Alguna vez estuvieron en un sitio donde la tierra misma parecía recordar algo que los vivos ya olvidaron? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.